Bueno, vamos a hacer el desempaquetado de esta edición en vinilo del álbum Track de King Crimson. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de este vinilo y pues vamos a analizar cuáles son sus principales características y por qué es importante. La verdad es que desde que anunciaron este lanzamiento, pues yo me emocioné mucho porque es uno de los trabajos de King Crimson que más disfruto escuchar. Contiene dos de mis canciones favoritas dentro de toda la discografía de la banda y pues son los temas One Time y Walking on Air. Pero en sí todo el disco es un trabajo extraordinario. Por fin me llegó hace varios días y pues no había tenido el tiempo de hacer esta tarea. ¿Por qué es importante este lanzamiento si es un trabajo que originalmente se lanzó en 1995? El asunto es que este trabajo es lanzado por primera vez en formato de vinilo dentro de la serie del 50 aniversario. Tengamos en cuenta que para el 95, el año 95, ya el vinilo estaba siendo reemplazado en su totalidad por el CD, ¿no? O el disco compacto. Bueno, aquí está. Es increíble, es de verdad uno de mis trabajos favoritos de King Crimson. Como decía, para el año 95 pues el vinilo ya estaba un poco en su decadencia o en su declive más que decadencia, pues porque estaba siendo reemplazado en su totalidad por el disco compacto. Las plataformas digitales para esa época pues todavía no estaban, eh, no eran tan importantes como son en este momento, ¿no? Lo que en esos años no se tenía previsto es que ese formato de CD pues marcaría un poco precisamente esa decadencia de la industria de la música, pues era un formato más fácil de copiar y este fue el punto de partida precisamente para todos estos formatos digitales que conocemos hoy en día. Por esa razón, el vinilo de algún modo ha hecho que reviva esta industria. No solo pues un poco como en ese sentido romántico, sino que también ha hecho que se muevan las cajas registradoras porque pues algunos coleccionistas hemos iniciado una búsqueda de todo ese material que hacía falta en nuestra colección, ¿no? Obviamente conseguir piezas como esta o que estén reeditando piezas como esta, pues es supremamente importante porque mmm, digamos que vuelve y le da vida a esos formatos eh, románticos o tradicionales, sí, como, pues, como le queramos decir. Por su parte, el señor Robert Fripp ha sido un defensor del formato físico, porque considera que gracias a los discos, es decir, no a las plataformas, sino a los discos como tal, la música se puede reproducir de maneras pues en las que justamente las plataformas digitales aún no lo permiten. Por ejemplo, toda la colección del 40 aniversario mezclada en 5.1, pues en su gran mayoría es una mezcla realizada por Steven Wilson, ¿sí? Por aquí hay unas copias de ese formato que pues bueno, más adelante haré algunos reviews de todo ese material porque me parece absolutamente importante. Pero Thrack es uno de esos pocos trabajos de King Crimson que pues no, lastimosamente no mezcló Steven Wilson. Quien hizo esta mezcla fue Jaco Jaksic, no sé si se pronuncia así, Jaksic, quien es actualmente el vocalista y segunda guitarra de la banda. Digo actualmente, estamos hablando, este video sale en enero del 2020, entonces, bueno, no sabemos porque pues King Crimson siempre se está transformando, está cambiando un poco su alineación, entonces pues no sabemos quién será el vocalista para el momento en el que algunos vean este video. Jaco fue quien reemplazó a Adrián Bellew, que para mí pues, o Bellew creo que se pronuncia, para mí pues fue una gran tristeza porque el señor Adrián me parece un personaje absolutamente carismático, así como pues el gran
músico que es, ¿no? En sus diferentes proyectos. Entonces, bueno, pero pues las cosas se van transformando, van cambiando. Y el objetivo de este video es que hablemos particularmente de este disco, ¿no? Voy a tener o tengo muchísimo material para compartir sobre King Crimson, que podría decir que es mi segunda banda favorita. A lo largo de mis videos van a descubrir cuál es la primera, pero por ahora vamos a hablar de este disco. Bueno, este fue lanzado en formato de CD en el año 95, es el 11º disco de estudio y ese es interesante porque es el renacer de King Crimson o el Rey Carmesí, ¿no? Luego de una pausa de 11 años, pues su trabajo anterior fue el Three of a Perfect Pair, que bueno, por aquí está en dos ediciones, la edición del 40 aniversario mezclada en 5.1, también por Steven Wilson. Por aquí tengo también una edición en vinilo. ¿Sí? Entonces, estamos hablando que este fue el último trabajo lanzado en los años 80, ¿sí? El Three of a Perfect Pair, y pues que cierra el ciclo de una trilogía que se abre con Discipline, que es un disco rojo, luego viene Beat, que es un disco azul, y el amarillo, que es el Three of a Perfect Pair. Que luego, bueno, es interesante porque hay una serie de asuntos gráficos con el tema de la portada que simboliza lo mismo, es el mismo concepto en términos de concepto que Lark's Tongue Sin Aspic, pero pues que en términos gráficos es distinto, pero en sí el concepto es el mismo. Eso lo vamos a hablar luego en otro video. Entonces, Three of a Perfect Pair cierra el ciclo y la trilogía de los años 80. Es lanzado en 1984 y pues como bien lo dice Robert Fripp, King Crimson vive en diferentes cuerpos y diferentes tiempos, y la forma particular en la que el grupo toma o retoma la música también cambia, ¿no? Cuando la música de King Crimson aparece, la cual solo King Crimson puede tocar, entonces tarde o temprano King Crimson aparece para tocar dicha música. Eso que acabo de decir es el texto introductorio de la reedición de este álbum en 5.1, que como ya dije no fue mezclada lastimosamente por Steven Wilson, pero igual pues es de una altísima calidad como suele ser la música de King Crimson, ¿no? Entonces se cierra ese ciclo de la trilogía de los años 80. Robert Fripp siempre ha sido una persona muy dudosa de si revive o no revive a la banda, y pues obviamente cuando la revive, y tal y como dice este texto que acabo de mencionar, pues la revive cuando realmente King Crimson tiene ganas de salir a la vida, y salir a la vida obviamente con algo absolutamente fuera de serie, ¿no? Y en realidad este disco lo es. Thwack es el álbum en el que por primera vez aparece el concepto del doble trío. Los seguidores de King Crimson muy seguramente pues van a entender de qué les estoy hablando, y los no seguidores pues de pronto lo van a entender a través de este video. Esta es la quinta encarnación de un ensamble en vivo desde que el grupo se formó en 1969. Y aunque previamente ya habían lanzado el EP Broom, este es el primer larga duración con ese concepto del doble trío. Ese doble trío está conformado por Robert Fripp, obviamente, a la guitarra, Adrian Belew en la guitarra también y en la voz, y es quien escribe las letras del álbum. Bill Bruford, pues que muchos seguidores del rock progresivo lo conocemos pues por ser también el baterista de bandas como Genesis, como Yes. Entonces pues es una unión de unos músicos de muy altísimo nivel. Por otro lado está Pat Mastelotto en las baterías y percusiones. De él realmente no conocía mucho como músico hasta que pues estuvo o ha hecho parte de King Crimson. Y obviamente pues el señor Tony Levin en el bajo y el stick. Casi que para hablar de Tony Levin hay que hacer una serie de videos muy extensos, pues porque él es un músico que ha acompañado
a otros grandes músicos, es el músico de sesión, no solo de sesión, sino de el músico de giras de Peter Gabriel. Tocó en algún álbum de John Lennon, que no recuerdo ahorita en este momento cuál fue. Y bueno, por ahí aparece también en un video tributo con Cheap Trick, un tributo a John Lennon. Y también pues está el señor Trey Gunn en el War Guitar, que es un instrumento exclusivo y diseñado por él mismo en conjunto con el fabricante War, y tiene un sonido muy similar al stick que toca Tony Levin. Y el tema es que los acercamientos para esta nueva alineación se dieron con la visita de Adrian Bellew a Robert Fripp en Londres en 1991, y pues Adrian le expresó su interés por ser parte de la siguiente era de la banda. Mismo interés que por la misma época expresó Tony Levin, y pues el proceso tomó bastante tiempo porque pues Robert Fripp no tenía claro cómo iba a ser ese ensamble hasta que se le ocurrió la idea del doble trío mientras trabajaba en proyectos con David Sylvian. Bueno, por aquí tengo un disco, justamente es el titulado First Day, que es con David Sylvian. Y bueno, hace parte de toda esta época. En este trabajo participa también Trey Gunn, entonces como que justamente eso es lo que pasa mucho con lo que hace Robert Fripp, ¿no? Que él va conociendo músicos en sus diferentes proyectos y de esa manera los va integrando a todo su proyecto de King Crimson. Entonces, bueno, él estaba trabajando en esos proyectos y pues Adrian Bellew tenía unos compromisos con su carrera en solitario, Tony Levin los compromisos con Peter Gabriel, Trey Gunn y Robert Fripp estaban trabajando, pues como ya dije, con David Sylvian, y Bill Bruford por su lado en esa época aún estaba trabajando con la banda Yes.